Previa. El pasado domingo hubo intensas lluvias en distintas zonas de nuestro país, llegando a quedar 120 personas evacuadas. Por otro lado, desde hace varios meses, hay sequía en la zona norte del Uruguay. Varios países de Europa, y ahora ya nos vamos al clima de todo el mundo, ¿no? Varios países de Europa se vieron azotados por una ola de frío, con temperaturas no vistas desde hace 10 años. Este aire gélido dejó decenas de muertos y azotó con nieve y frío, incluso a las playas mediterráneas. En Nueva York, por ejemplo, hizo un intenso frío e incluso tuvo la tormenta de nieve más fuerte de los últimos años. Complicado viene el clima. Ah, el clima tiene esas cosas. Tiempo loco, Ahora, chicos. yo hago una pregunta. Porque todo el mundo asocia enseguida, ¿no?, a todo esto del cambio climático, capaz, no sé, usted sabrá más. Pero esto pasó también hace 50 años. Hubo inundaciones, hubo mucho frío también hace más de 50 años en Europa, en la guerra. O sea, ¿qué onda? ¿Qué es bien o qué pasa? Vamos por el principio. Es cierto, desde el año pasado, o noviembre, ya se empezó a anunciar que íbamos a entrar en una fase fría de la oscilación ENSO, que es la que determina si es niño, niña, neutro. A partir de ese momento se empezó ya a hablar de que el norte del país iba a tener un sesgo importante en las precipitaciones y que iba a estar hasta bien entrado marzo. Lo hemos dicho en varias notas anteriores, que más o menos se viene dando lo que los modelos climáticos venían prediciendo. Ocurrió que de estar con un déficit hídrico re importante, bastante importante prácticamente en todo el territorio, pero que el sur lo venía arrastrando fuerte, tuvimos 125 milímetros en un día. En un rato, locura, ¿no?, prácticamente. El promedio del sur no se distribuyó igual en todo el territorio. Pero las estaciones que tenemos, que tienen Imbus al sur del Río Negro, el promedio fue cerca de los puentes, por ejemplo, 85-90 milímetros. Pero sobre Montevideo, Quillú, gran parte del norte de Canelones, más de 100 milímetros en todos los puntos. ¿Qué ocurrió? Llovió tan rápido. O sea, fue tan intenso los coeficientes de precipitación, o sea, la cantidad de agua que llueve por unidad de tiempo. No llovió parejo. Claro, que se inundó. No te da, claro. No era la forma más correcta de que lloviera. El ideal hubiera sido que se hubiera distribuido en 3 o 4 días para que la tierra lo absorbiera lentamente. Incluso los productores también se ven muy afectados por esto porque necesitan justamente eso. Justamente. No la cantidad de lluvia, sino repartida, ¿no? que quede fija en la tierra y no que vaya. De todas maneras sirvió porque había muchas aguadas, tajamares y reservorios de agua que le sirve los altos coeficientes de precipitación porque precipita, corre y llena los reservorios. Es como de todas las crisis, siempre hay alguien que se beneficia. Siempre hay alguien que se beneficia. Pero lo que decía Maxi es que esto ya existía desde antes. Por supuesto. Siempre existió. Y mucho más, 10, 15, 20, si hacemos climatología a 50, 60 años, han sido periodos que se han dado muchísimas veces. De hecho, Uruguay ha tenido grandes inundaciones, grandes sequías, las más marcadas que están hasta en los libros de historia. Libros. ¿Y eso se cumple un cierto periodo? Se trata de, para no enloquecernos, tratamos de encontrar la razón de esa serie. O sea, cada cuántos periodos de años o meses o lo que fuere puede llegar a darse ese fenómeno. Hay periodos que cíclicamente se han repetido. Se lo asocia de repente a la actividad solar, que estamos en el ciclo 24, 25 ahora, y que dura generalmente 11 años. Se supone que cada 11 años hay periodos en donde algunas determinadas condiciones climáticas se vuelven a repetir. Pero no hay una regla básica. O sea, el clima no es matemática pura. Juan Luis, hace un ratito Maxi decía como que de a poquito se van a ir eliminando las estaciones intermedias, ¿no? El otoño y la primavera. ¿Eso es tan cierto como que vamos a pasar del frío al calor o del calor al frío de golpe? Bueno, una de las condiciones, una de las características que afecta el cambio climático a las latitudes medias es que se observa que se extreman las estaciones, vale decir, se vuelven inviernos más fríos y veranos más cálidos, lo cual hace tender a desaparecer las estaciones intermedias. El otoño y el verano, el otoño y la primavera parecería que quedaran polarizadas. Pero tú hablabas recién de lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte y efectivamente Italia, Francia, Madrid, lugares que los hemos visitado en esta misma época del año, viendo zonas verdes,
que estuvieron bajo 40 centímetros de nieve, sensaciones térmicas de 25 y 30 grados bajo cero en Roma, nevando en Madrid, o sea, algo que es bastante... Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestro... O sea, ¿qué se supone que puede llegar a ocurrir en nuestro próximo invierno? Todavía no entró el otoño, pero ya estamos hablando del invierno. Claro. Tenemos hasta Claro, mentalmente la condición Finalmente de ya estamos ahí. saltearnos Ya lo salteamos el uno. otoño. Ya. Hoy estamos hablando de cómo va. Entonces, se supone que hay una cierta correlación entre el comportamiento en el hemisferio opuesto, en el hemisferio norte, de los inviernos y los veranos, para que 6 meses después se observen fenómenos del estilo. No estamos hablando de que van a nevar 40 Claro, no va a ser centímetros similar, en pero Punta va a ser- Carreta. Claro. Pero se supone de que probablemente comience a helar más temprano. Ya la semana de turismo la tenemos ahí en el horizonte. Es probable que las temperaturas desciendan rápidamente a partir de abril y que alguna helada temprana nos empiece a sorprender ya dentro de 15 o 20 días. Alguna heladita, una agrometeorológica, algún 0 grado a nivel de piso, no a la temperatura del aire, pero sí a nivel de piso que pueda llegar a generar heladas agrometeorológicas. Y que probablemente sea un invierno con temperaturas un poco más bajas que las que hemos tenido en los años anteriores. ¿Qué pasa? En los 2 o 3 años anteriores nos veníamos acostumbrando a tener inviernos sumamente cálidos. Sí, es cierto. Casi ni nos dábamos Es que cuenta. hablábamos de 1 o 2 días de frío en el Exacto. invierno. Actualmente, el año pasado, el 19 de junio, lo recuerdo perfecto, Sí. fue el día para mí más frío y donde se subieron más fotos de la helada de la gente que, Sí, que ¿no? todo. hacía dibujos Exacto. en el vidrio del auto y no sé qué. Sí. Pero fueron puntualmente. No se muy dieron poquitos muchos de esos días. casos. Ahora Y- vos, todavía no ha entrado el otoño. ¿Ya se puede pronosticar cómo va a ser el invierno? Y vos No se lo puede pronosticar. Lo único que se puede hacer es un poco de correlación de el hemisferio sur y cómo ha afectado países de latitudes medias. Tenemos la gran ventaja, en algunos casos desventaja, de que estar en los 34 o 35 grados no compartimos ni lo que ocurre a nivel de latitudes de 70 o 80 muy al sur, no estamos hablando de Comodoro Rivadavia, ni de Ushuaia, claro. ni de Sí, San sí. Martín de los Andes, ni estamos hablando de Asunción, Paraguay. Estamos Estamos ahí. En el medio. en donde compartimos esas oscilaciones que se producen entre lo que ocurre más al sur y lo que ocurre más al norte, es lo que prácticamente nos caracteriza. Ahora, ¿qué podríamos decir respecto de este invierno respecto de inviernos anteriores? Va a ser un poco más frío. Vamos a tener más días como el que tú ¿Cómo citaste del 19 de junio pasado. También, el año pasado también se dieron fenómenos climáticos que fueron bastante fuertes. Por ejemplo, los tornados sobre la zona centroamericana. Y eso como que viene, por decirlo de una manera, viene en alza ese tipo de fenómenos climáticos. No fue el año, fue un año de muchos episodios de tormentas tropicales y tornados. No fue el año de mayores cantidades. Ha habido años inclusive en donde el centro de huracanes de Estados Unidos se quedó sin nombres para los tornados. Tuvieron que apelar a nombres de la serie del año siguiente. La serie para numerar y nominar a los tornados ya está preestablecida. Ajá. Inclusive si iban a ser niños o niñas los nombres de los tornados. Lo que sí Un año- recuerdo es que los que llevan nombre de mujer supuestamente son más fuertes, ¿no? Sí, que los movimientos apelaron Ajá. y se trató de que, para que no quedara asociado un nombre de mujer con una gran catástrofe, ahora claro. primó ¿sí? La equidad. La equidad. Pero Sí. no- La no- equidad llegó al weather Igualdad. también. Hasta el weather, pero no me quedó claro eso. ¿Quién es el que dice, bueno, este año los fenómenos se van a llamar Pepito, Juanita? Centro Nacional de Huracanes. Tiene una... nominan... es Henrik, se llama. John Smith. Se Es llama- el Juan Pérez, No, pero no. del NWS de Estados Claro, Unidos. Decía, no fue la temporada de huracanes más numerosa esta ocurrida. Ajá. Pero ¿qué ocurre? A veces no es importante que sea tan numerosa, sino que los que se producen son más intensos. Son más intensos y Y a catastróficos. veces son ¿no? más dañinos. Ojo, no confundamos lo que son huracanes Sí. con tornados. ¿tá? Que son más bien típicos. El tornado siempre se desarrolla sobre el territorio. Los huracanes generalmente se gestan en el agua y luego cuando tocan las costas es donde causan esos desastres, pero se desinflan. Bueno, redondeando, es de esperar de que comience un poco antes el invierno, de que sea un poco más cruel que un poco más frío y más
con temperaturas más extremas que las del 2017, pero nada del otro mundo. Y estadísticamente debería empezar a llover ahora en abril para que lleguemos a junio, que recordemos que la época de precipitaciones en el Uruguay es en verano. Claro. Las mayores sequías no se producen en verano, se producen en invierno. En verano llueve. Y abril suele ser un mes en donde se realizan los acumulados de precipitaciones como para ir sobrellevando el invierno. Una noticia. Marzo, que veníamos con un déficit hídrico, ya cierra con precipitaciones superiores a 120 milímetros. Claro. Sí, Pero eso también se había dicho, ¿eh? Un día. Sí, claro. En un día, obviamente Sí, claro, salió horrible el reparto. Claro. Sí. Pero si nosotros hacemos 1.400 y pico de milímetros año promedio que debe llover en el Uruguay, dividido 12, eso nos da 110, 115 Por milímetros mes. mensuales. Claro. 125, ya está, ahí paró. Bien marzo, bien marzo. Estamos Y ahí. queda el episodio del Vamos a cerrar. domingo, que el domingo vuelve a precipitar de vuelta y se vuelve a dar un ciclo de precipitaciones. O sea, la semana de turismo empieza con lluvia. lluvias. Ah, sí, ya está, pero claro, eso no había Eso mirado. es Sábado y domingo. a ver, yendo un poquito para atrás. Ya se había dicho que febrero iba a ser un mes que no iba a llover. Correcto. Y de hecho, No quienes llovió nada. estamos en el carnaval, Claro. no llovió nada. Una sola suspensión por Claro, lluvia, o sea, es tremendo. verdad. Se había dicho que en marzo iba a empezar a llover. No, tengo libre. ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno, hay que llevar las dos cosas. Paraguas. Paraguas y abrigos. Abrigo y malla. Abrigo también, ¿no? Sí, pero sobre todo, o sea, turismo, a ver, tú que haces siempre comparaciones de años anteriores, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre en turismo? Y que además si no ocurre, no es turismo. Tiene que llover. Claro. Hay que hacer tortas fritas, si no, ¿qué Algún hacemos? día de la semana, jueves o salir con lluvia, o regresar con lluvia, o que en el medio de la semana un chaparroncito. Sí. Es linda la lluvia Estrenar también. las botas de Hija. lluvia, los chicos juegan en el barro. Que cuando se llega bisagra, al ¿no? camping Queda ahí. nadie se acuerda de hacer la canaleta que hay que hacer alrededor hasta que tremenda. le empiezan a flotar el cepillo de dientes, Todo. la cosita. Bueno, El nene. Va a dar el para nene pegarse también, un sí. ¿Dónde chapuzón. está el nene? Pero va a haber algún día para pegarse un chapuzón en el agua. ¿Qué? Sí, yo también. El agua... Yo me- yo ayer- En marzo Espectacular. se necesita el agua, En realidad ¿verdad? es una ¿O sensación. es mentira? Porque afuera está- la temperatura, la temperatura claro, está afuera. exactamente, ese es el tema. La temperatura del agua... Cuando el territorio, las oscilaciones térmicas son importantes. El agua se mantiene y además conserva un montón de calor específico. Es una masa de agua capaz de acumular una cantidad de grados de temperatura y que los va volcando lentamente. Entonces, cuando a veces a nivel de piso, a nivel de playa, las sensaciones de frío, el agua siempre está Claro. a sus 22, 23, 24 grados. Si afuera hay 18, bueno, un chapuzón y Claro. queda... Claro. Lo que pasa es que impecable. cuanto menos contraste, lo sentimos menos, digamos. menos lo percibimos. percibís, exactamente. Claro. Cuanto mayor es el contraste, la percepción que tenemos parecería que fuera mayor Mirá. la temperatura. Pero sí, hay que llevar la malla también. Juan Luis, Hay que llevarla, Hay que llevarla, de todas Juan Luis, maneras. hoy la encuesta hablaba de cuál estación del año preferís. ¿Cuál es la tuya? A mí me gusta el otoño. Sí. En realidad las Soy de los míos. estaciones... No soy muy del verano. Me gusta, o sea, me gusta el frío, me gusta la nieve. Bien. En algunos años la buscaba hasta para ir a esquiar, me encantaba. Mirá. Pero el otoño es un mes de transición lindo. Permite seguir desarrollando actividades que nos quedaron postergadas en el verano. Claro. Claro. Y que todavía las podemos desarrollar en otoño. La primavera, salvo los pelitos de los árboles, los estornudos, la rotación de plátanos. los vientos de la segunda quincena de septiembre que nos mata a todos, nos hace estornudar. Prefiero el otoño. El otoño es el que tiene hoy todos mis votos. Está muy bien. Es como, Impecable. me parece que la mayoría de la gente, ¿no? Digo yo, todavía no vi cómo va la encuesta, pero los extremos nunca son buenos, entonces está bueno Sí, estar ahí. ojo, hay muchísima gente que ama el verano. No, Maxi. Bajo cualquier verano. condición, gente que tenía que haber nacido en el Caribe. Pero vos te imaginás viviendo yo. todo el año. Mi prima, por ejemplo, vive, yo vive te en pido Cancún y Miami. el invierno para ella cuando dice, ay, no sabes el frío que hace, son 22 20 grados. Seguro. Y decís, Sí, en invierno con 22 grados sentís que te ahogás de calor. Claro, el invierno es lindo también por Por la ropa. cita, Sí, qué sé tiene yo. todo su lo cosa, suyo. pero una Tiene semana, todo lo suyo. no más. Sí. Pero cuando hablamos de que un verano de repente de esos países que son muy fríos, de 22 grados, nosotros decimos 22 grados. No. Claro. No, Es pensamos más, mucho más. Ya Nosotros pensamos- un verano... Le falta algo. Sí. De todas maneras, a ver, inviernos crudos no están... Inviernos Claro. No, creo que no está 10 grados frío, bajo frío, cero, no 12 sabemos lo grados que es, bajo ¿no? cero.
Yo supongo que vivir en los países nórdicos en donde pelear con la nieve para abrir la para sacar el auto que tenía 2 metros de nieve no debe ser. Y que ya a las 4 de la tarde de noche. Debe ¿no? aburrir y que a las 4 de la tarde ya es de noche. Eso ya No, debe ir a estresar Finlandia un debe montón. estar Finlandia bravísimo. está bravo. Sí. Vivir tantos días Pero igual, en realidad, sí, todo depende también de cómo sea la situación de cada país. Esos países seguramente tengan un sistema de calefacción Claro, sí, accesible para todo Sí, el sí, mundo. obviamente. Dispuesta para Como ese tipo de Canadá situaciones. también, ¿no? Claro, Que- también. Tiene lo lindo de las auroras boreales. O sea, Claro. todo tiene su... Podrán tener esos climas extremos, pero salen un día de una buena tormenta en la película Sí, en el es cielo. maravilloso eso, ¿eh? Tremendo. Sí. Eso es fantástico. Juan, un gusto que nos hayas visitado. Cuando gustes, porque saber del para todos. Es bueno. Ya nos encontraremos de nuevo. Dale. Que Esperá, entonces arrancamos semana de turismo con lluvia, sábado y domingo. ¿Arranca el viernes? Después o el- mejora, arranca el sábado, a última hora. O sea que si nos vamos para afuera el viernes, arranquen que no va a haber Sí, lluvia el viernes en la tranquilo, ya ruta. tratar de armar temprano el sábado, cosa de recibir la lluvia ya con Qué con preparación previa. Bueno, está bien. Saberlo, Pueden irse el saberlo. viernes, chicos, tranquilo. Perfecto. ¿Nos vamos? Impecable. Dale, nos vamos. Vamos Bueno, al vamos, placer como te decía, nos vamos a las estrellas, a ver las estrellas. Dale.